Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Espera, ¿qué? Hey, hola, buenos días, otra vez aquí. Y sí, como acaban de ver en ese pedazo de video, entré a mi computadora, abrí YouTube y vi... Es hermoso, ¿no? Digo, quien tenga mi edad estará emocionado porque yo crecí con los videojuegos de Mario Bros. Jugué desde el Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube. Yo pasé mi infancia con Mario Bros. Para mí es algo súper emocionante ver que va a salir una película de Mario Bros. Pero en estos días y en estos últimos años no ha sido la única noticia genial y asombrosa que ha salido. Han habido noticias como esta otra, esta también. ¿Y quién podría olvidar esto? O sea, y este tipo de cosas ocurren porque la industria del entretenimiento se está aprovechando de la nostalgia. Sí, y entonces yo me puse a pensar, ¿qué es la nostalgia? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Qué tipo de compuestos están interactuando para que nos produzca esta sensación de felicidad, de emoción, de recordar algo y recordarlo de una forma tan hermosa que queremos volver a esos días? Pero vamos a analizar por qué tenemos esta sensación. Ahora, para entender esto de una mejor manera, vamos a abordar distintos temas paso a paso y al final llegaremos a una conclusión. El primer tema a considerar es el sistema nervioso central. ¿Qué es esto? ¿Qué hace en nuestro cuerpo? Y es que resulta que este sistema nervioso central es un sistema bastante complejo que se encarga de recibir todos los estímulos que tenemos nosotros del mundo exterior, procesar toda la información y transmitir impulsos nerviosos al cerebro que van a dar lugar a distintas funciones en el cuerpo humano. Para entender un poco mejor este sistema tan complejo, vamos a ver las partes del sistema nervioso central. Aquí tenemos un pequeño diagrama en donde vamos a ilustrar las partes del sistema nervioso central, que bueno, no está completo porque faltaría la médula espinal, que estaría en esta parte de acá abajo que estoy dibujando en negro. Parte del sistema nervioso central que sí tenemos en este diagrama son las siguientes, se las puse por colores para que lo podamos entender de mejor manera. Así lo podemos distribuir y cada uno de los colores es una parte distinta del sistema nervioso central. Comenzamos desde arriba, que sería la corteza cerebral o el cerebro. De ahí hacia abajo tenemos el cuerpo calloso, que es lo que está de color azul. Tenemos al tálamo de color rojo, también tenemos al hipotálamo, que es esa pequeña parte de color morado. Tenemos a la glándula pituitaria, coloreada de verde. Al cerebelo, que es de un color naranjizo más o menos. Y finalmente tenemos al tronco encefálico, que este está conformado por el mesencéfalo, que estaría en la parte superior del tronco encefálico, una protuberancia, que estaría en la parte central, y el bulbo raquídeo, que está hasta abajo, que es el que une a la médula espinal. Otra cosa importante del sistema nervioso central es que si ya vimos sus partes como tal, tenemos que entender que este está formado por neuronas que se conectan entre sí para formar una red neuronal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues si ustedes se van a la literatura, dependiendo del tipo de libro o artículo que estén leyendo, se puede dividir al sistema nervioso central en las partes que ya vimos, y no solo eso, sino que el cerebro se suele dividir en distintos hemisferios y distintos lóbulos, y estos artículos o esta literatura le confiere una función específica a cada uno de estos lóbulos. Si bien es cierto que algunos lóbulos tienen una mayor acción sobre ciertas funciones, hay que entender que todo nuestro sistema nervioso está interconectado por esta red neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que para ejercer ciertas funciones, sí, a lo mejor actúa más una parte del cerebro o alguna parte del sistema nervioso central, pero como tenemos una red neuronal que une a todo, esto realmente funciona como un conjunto. Todas las áreas se interconectan entre sí para que dicha función se logre y se obtenga lo que quieres lograr. Ahora,
para seguir hablando de estos temas, vamos a entender qué son las neuronas y los neurotransmisores. Comencemos con las neuronas. Las neuronas son las encargadas de percibir y transmitir información a través de señales eléctricas y químicas, que normalmente las señales eléctricas son el transporte de iones con carga eléctrica a través de las neuronas, y las señales químicas suelen hacer referencia a los distintos neurotransmisores. Ya vamos a ir a eso. Ahora, para entender un poco mejor el funcionamiento de las neuronas, vamos a ver lo que es la neurona. Ok, tal vez se ve muy complejo, entonces vamos a poner un diagrama un poco más sencillo. ¿Qué les parece este? ¿Va? Es un poco más sencillo de entender. En una neurona vamos a tener un núcleo. Lo que está alrededor del núcleo de la neurona se le conoce como cuerpo o soma. Ojo, solamente lo que está alrededor. Todas estas ramificaciones que tenemos después del soma o del cuerpo se les conoce como dendritas, ¿sí? Esto es importante, hay que recordar las partes. Ahora, esta colita alargada de acá se le conoce como axón. ¿Qué es lo importante de aquí? Las dendritas son las que suelen recibir la información de otras neuronas, pasan por el cuerpo de la neurona y esta información se transmite a través del axón. El axón es el que se va a encargar de transmitir la información a otras neuronas. En las orillas del axón, estas ramificaciones de acá se les conoce como terminales del axón. Es un poco más sencillo. Como ya les dije, las dendritas y los axones de las distintas neuronas se unen para poder transmitir la información de neurona a neurona y de esta forma pues generar la red neuronal. En ese espacio en donde se unen las dendritas y los axones se les conoce como sinapsis. Y los neurotransmisores, estos son distintos compuestos químicos que son los que se encargan de transmitir la señal de neurona a neurona. Una vez que la información llega a la ramificación del axón, en la sinapsis es donde hay un transporte de información mediante neurotransmisores de una neurona a otra. Estos neurotransmisores, como ya les dije, van a ser distintos compuestos químicos. Y aquí es a donde queríamos llegar, porque estos neurotransmisores son los que dicen que ay, es que esto es lo que te da la felicidad, o sea, tienes que tener estos neurotransmisores. Hay neurotransmisores a los que se les adjudica la función de controlar el estado de ánimo, que serían las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Esta última la vamos a dejar para otro video porque, bueno, si ustedes buscan en internet oxitocina, normalmente les aparece oh, la hormona del amor, sí, el amor, oh, todo muy hermoso. Entonces vamos a dejarlo para otro video porque es demasiado largo. Comencemos con las endorfinas. Estos suelen ser distintos péptidos de 16 a 31 aminoácidos, después vamos a hablar en otro video de qué son los aminoácidos tal vez, que se producen normalmente en la glándula pituitaria. Las endorfinas estructuralmente son muy parecidos a los opioides. Y para todos aquellos que ya vieron Peaky Blinders, estarán familiarizados con lo que es el opio. Esto que tenemos aquí es el opio. Bueno, cuando se descubrió el opio y todos los compuestos que tenían, y sobre todo lo que generaba en el cuerpo humano, se les comenzó a denominar a todas las sustancias que generaban un efecto similar o tenían una estructura muy parecida a los compuestos que se extraían de esta planta, se les denomina opioides. Por eso las endorfinas son opioides. Y al igual que otros opioides como la heroína, la morfina, las endorfinas tienen un efecto muy similar, solamente que no tienen los efectos negativos. Punto para las endorfinas. Su función principal es la de inhibir el dolor. Podemos decir entonces que son analgésicos. Cuando tú estás muy estresado, que te duele mucho algo, las endorfinas al momento de liberarse disminuyen la cantidad de dolor que tenemos en el cuerpo humano, pues estas inhiben a las neuronas implicadas en la percepción de dolor, generando una sensación de tranquilidad y de satisfacción. Además de esto, estimula la síntesis de 3,4-dihidroxifeniletilamina, que esto es la dopamina. Sí, como les mencionaba, es la 3,4-dihidroxifeniletilamina, porque el dihidroxifenil es esta parte que tenemos acá. Esto que tenemos aquí, es decir, dos grupos hidroxilos que están unidos a un grupo benceno. El fenol es un benceno unido a un grupo hidroxilo, pero como tenemos dos, pues es dihidroxifenil.
4-hidroxifenil, ¿va? Y la etilamina, que es esta parte de acá, que es la dopamina, básicamente. Este es otro de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central, pues participa en distintas funciones como lo son la conducta motora, las emociones, la afectividad, los circuitos de recompensa, que esto es muy importante, porque la sensación de placer de la dopamina está muy relacionada con lograr un objetivo específico. Por ejemplo, pon que tú tienes un cuarto en donde pones a tu bebé. Sí, vamos a utilizar un bebé para este ejemplo. Y el bebé entonces ve un juguete, lo ve, lo está viendo y lo quiere ese juguete y va a hacer todo lo necesario para llegar al juguete. Entonces empieza a moverse el bebé y una vez que llega al juguete, como premio, el cuerpo libera gran cantidad de dopamina. Entonces es como que, ok, ya logré lo que quería y el cuerpo te premia por eso, te da un estímulo, una sensación de placer, de felicidad. Así es como funciona la dopamina. Y no obstante, el bebé quiere seguir con el juguete, entonces se pone como objetivo moverse con él, ya no solamente agarrarlo, ¿sí? Entonces se mueve, ¿sí? Se mueve el bebé con el juguete y al llegar al punto a donde él quería llegar, otra vez se vuelve a estimular la síntesis de dopamina. La síntesis de dopamina ocurre en las terminales nerviosas dentro de un sistema dopaminérgico y dependiendo de dónde se sintetiza y hacia dónde se transporta va a cumplir una función. Vamos a suponer, yo, Jaime, soy un ente. Yo tengo la misma composición estructural esté donde esté, pero si yo estoy aquí grabando videos, pues grabo videos. Pero si yo voy a trabajar, pues voy a estar trabajando dándole clases a mis alumnos. Pero si yo voy al cine, pues voy a estar viendo una película. Pero si yo voy a un restaurante, pues voy a estar comiendo. ¿A qué voy? La dopamina es exactamente lo mismo. Es un mismo compuesto que dependiendo de dónde se sintetiza y hacia dónde vaya, va a tener una función u otra. Para poderlo entender un poco mejor, vamos a ver de nuevo las partes del sistema nervioso central. Si nos regresamos a este diagrama, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos visto cuando vimos las partes del sistema nervioso central. Podemos trazar algunas de las vías dopaminérgicas. Comenzamos con una en la que, por ejemplo, si la dopamina es sintetizada en el tálamo y esta viaja a través de la vía dopaminérgica hacia la glándula pituitaria, va a tener una función en específica y es que ayuda a regular distintas hormonas endocrinas que nos van a ayudar en todo el sistema endocrino. Otra de las vías dopaminérgicas es que la dopamina empieza a sintetizarse en las células nerviosas del mesencéfalo, ya lo habíamos ubicado, estaba como por aquí más o menos, y esto se transporta hacia la corteza cerebral. Cuando la dopamina es transportada por esta vía dopaminérgica, tiende a tener una función más cognitiva, ya no tanto como regulación de hormonas, sino una función cognitiva que nos ayuda a controlar todo nuestro cuerpo. Otra vía dopaminérgica es aquella en la que partimos igual del mesencéfalo, pero ahora nos vamos a ir hacia este lado, pasando por la glándula pituitaria y también llegando a una parte importante de la corteza cerebral. Esta vía dopaminérgica es la principal involucrada en la sensación del placer y además el aprendizaje por refuerzo. Esos son algunos ejemplos, pero no son todos. Hay distintos estudios que analizan estas vías o algunas otras vías. Aquí les pongo una figura que extraje de un artículo, aquí está la cita, para que si quieren ir a verlo, lo puedan ir a leer, lo pueden revisar y aprendan un poco más de qué va este neurotransmisor. Y no solo eso, en otros estudios se ha demostrado también que la síntesis de dopamina puede ser estimulada por el sistema olfatorio y el visual. Nosotros también tenemos distintos nervios que captan la información que vemos u olemos y al momento de ver u oler se puede estimular la síntesis de dopamina, causando sensación de felicidad, de emoción. Y finalmente hemos llegado a la serotonina. La serotonina se sintetiza a partir del triptófano. Tenemos triptófano, tenemos grupos hidroxilos, los juntamos y serotonina. Así de sencillo. Bueno, en verdad no es tan sencillo, sí, necesitan haber ciertas enzimas para que se sinteticen y es un poco más complejo que eso. Pero dejémoslo en que la serotonina se sintetiza a partir del triptófano, me parece bien. La serotonina es otro neurotransmisor, nos permite regular las emociones y el estado de ánimo. Que hay que aclarar, solamente entre el 5 y el 10% de la serotonina total se encuentra en el sistema nervioso central o en el cerebro, en esta red neuronal. El otro 90% se encuentra distribuido a través de todo el cuerpo. ¿Qué nos indica esto? Que la serotonina también va a cumplir otro tipo de funciones, como regular la temperatura, controlar el apetito, interviene en el vómito, regular los ciclos de sueño, interviene en el comportamiento sexual, en los procesos cognitivos, en la memoria, en el aprendizaje,
Ok, hace muchas cosas. Pero muy comúnmente, si ustedes buscan en internet, les aparece que es la hormona encargada de la felicidad, que como ya hemos visto no es la única, no es el único neurotransmisor que se encarga de la felicidad. Ya vimos otros dos, pero veamos ahora cómo es que ocurre la síntesis de la serotonina. Al igual que la dopamina, existen distintas vías serotoninérgicas que ocurren en el sistema nervioso central. Este que tenemos acá. Igual, otro diagrama que tomé del mismo artículo. Ahora, muy contrario a la dopamina, que la dopamina se suele sintetizar en distintas partes del sistema nervioso central, la gran mayoría de la serotonina, que se utiliza como función reguladora de las emociones y del estado de ánimo, se sintetiza en el tronco encefálico. Sí tiene distintas vías, o sea, sí puede ir hacia la corteza cerebral o hacia la médula espinal o hacia distintos lados, pero en esencia se sintetiza en el mismo lugar, contrario a la dopamina. Este neurotransmisor es el encargado de controlar y regular los estados de ánimo que ocurren en nuestro día a día. Pero más importante aún, hay algunos estudios que demuestran que la serotonina participa en la memoria y en el aprendizaje. Y es aquí a donde queríamos llegar. Ya casi acabamos, vamos a hablar de los recuerdos. Toda la información que tenemos nosotros de los recuerdos se va a guardar en la corteza cerebral, en el cerebro. Pero esos recuerdos no se guardan todos juntos. Tú puedes tener el recuerdo de un día lluvioso, cuando saliste a jugar fútbol con tus amigos en el parque y estaba todo enlodado. ¿Qué es lo que sucede? Que tú vas a guardar la información de ese recuerdo en distintas partes del cerebro. Aquella información que tiene todo el movimiento que tú hiciste, cómo corriste, moviste los pies para patear el balón, cómo te aventaste, se guarda en una parte del cerebro. El olor que tú percibiste ese día se guarda en otra parte. Los colores que tú veías, que la luz, que si estaba nublado, cómo veías a tus amigos, a tus primos, se guarda en otra parte. O sea, la información de los recuerdos no está almacenada en un solo sitio, está almacenada en distintas partes de nuestro cerebro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros recordamos algo, toda esa información se traslada, gracias a la red neuronal, se transporta a un solo sitio y llega al hipocampo, que está muy cerca del tálamo. Que si recordamos, tanto la serotonina como la dopamina se sintetizan muy cerca de esta parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al momento de que nuestro cerebro está recordando algo y está activándose ese recuerdo en el hipocampo, cerca del tálamo, en esa parte estructural, el cuerpo al mismo tiempo comienza a estimular la síntesis tanto de dopamina como de serotonina, lo que causa en nosotros una sensación de felicidad y emoción. Y no solo eso, recordemos también que mencionamos que la dopamina se puede sintetizar por lo que vemos o por lo que olemos. Entonces, al momento de que tú recuerdas algo, muchas veces hasta sientes que percibes el olor, porque tú ya lo conoces, ya lo ubicas. En ese punto de tu recuerdo, oliste algo, se sintetizó dopamina y entonces tu cuerpo hace una relación entre el olor y esa emoción que sentiste en ese momento. Y bueno, la conclusión es que al momento de recordar se está estimulando la síntesis de dopamina y de serotonina, lo que nos causa una felicidad, una sensación de placer. Y eso, amigos míos, es la sensación de nostalgia. Algo hermoso, algo bello. Y así hemos llegado al final de este video. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos. En la parte de abajo les dejo las referencias bibliográficas. Y ya, adiós, chao, bye.